Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por estarnos acompañando en una enseñanza más aquí en su iglesia. Cristo es mi bendición. Vamos a compartir algún tema o algún par de punticos que son bastante controversiales, no solamente a nivel secular, a nivel del mundo, sino que son también mucho más dentro de la iglesia. Esta noche vamos a tocar ese par de temas. Esperamos que el tiempo nos alcance y, haremos alguna reflexión, ¿no? Yo creo que lo que vamos a dejar esta noche es algo para que ustedes lo mediten, lo piensen también y que miremos a través de la palabra o con la palabra confrontemos estos temas, cómo se manejan en el mundo actual. Un mundo que se cataloga como un mundo moderno, ¿no? Un mundo que está a la vanguardia y que muchas cosas han cambiado y muchas de esas cosas justamente van en contra de lo que son los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Entonces pongamos esto en las manos del Señor, digámosle: Señor, Dios Todopoderoso, nos encontramos aquí, Señor, para recibir de tu santa palabra. Padre bendito, háblanos, Señor, conforme a tus designios, Padre. Muéstranos la luz, muéstranos en el camino, y no nos dejes, Señor, que nos perdamos, Padre mío, sino que por el contrario, conozcamos cada día más de tu luz. Gracias, mi Señor, y esperamos que en esta noche, mi Señor Jesús, hables y des el entendimiento de tu palabra a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ya en un momento, comenzamos con ustedes. Bien, estamos ya aquí en mi tablerito de la enseñanza, con la que me suelo ayudar para que ustedes me logren entender o me pueda yo hacer entender en una forma más clara de los temas que queremos hablar. Como les digo, vamos a hablar de un par de temas que son bastante controversiales, eh, no solamente afuera a nivel secular. De hecho hay mucha controversia y el título de la enseñanza es justamente ese. Permítanme, les voy a poner aquí mi enseñanza. Ahí dice, o sea, el título de esa enseñanza es temas controversiales porque no solamente a nivel, como digo, de la iglesia, sino a nivel secular existe mucha controversia, mucha diferenciación acerca de lo que es o no es respecto a estos dos temas que vamos a hablar esta noche. Hay discusión en los medios políticos, hay discusión en medios sociales, en fin, no hay un acuerdo unánime. En alguno de ellos ya hay una gran mayoría que ha, digamos, acortado el camino y ha decidido aceptar como esos principios. En otro todavía hay bastante diferencia, la brecha es bastante grande, pero no nos extrañaría que en un futuro llegase a algún punto donde se llegara a un encuentro o a algo de que llegue a algún acuerdo entre los seres humanos acerca de esto. Vayamos a esos temas y aquí los tenemos. Uno es la eutanasia, que sabemos que es el tipo de muerte asistida que recibe una persona, y el otro es la pedofilia. Otro tema que está bastante de moda. Bueno, los dos han estado dentro, ya le digo, dentro del contexto social últimamente, sobre todo cuando muchas leyes morales, religiosas y sociales han venido cambiando, ¿no? Y obviamente todas estas leyes implican que temas como estos van a cambiar, y de hecho han cambiado pero muchísimo en los últimos años, y yo creo que usted y yo somos testigos de esa situación. Empezamos con el primero, que es la pedofilia. Entonces vayamos aquí a la pedofilia, conozcamos algunas cosas acerca de la definición y algunas cositas que debemos conocer antes para poder entender de qué se trata ese tema. Aunque todos imaginamos que eutanasia es llegar y que una persona que ya no puede por algún tipo de enfermedad o algo así morirse, existen algunas diferenciaciones, ¿no?, entre conceptos, y eso es lo que ha hecho que no se ponga de acuerdo mucha gente en el mundo entero. Vamos a mirar entonces ese tipo de aspectos para que podamos nosotros también entender y podamos hablar al respecto de esto. Eutanasia, de latín eutanasia,
que significa buena muerte o una muerte apacible. Es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin una perspectiva de cura. Esto es lo que más conocemos nosotros ampliamente, que una persona que posee cierto tipo de enfermedad o cierto tipo de acoso y tempranamente o durante no mucho tiempo tiene una, un periodo de vida ya aceptable o largo, entonces se decide ponerle fin a ese periodo de vida. En medicina, la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal. La petición expresa de esta y en un contexto médico. Entonces, una persona que posee seguramente una enfermedad gravísima, donde sus perspectivas de vida sean cortas, entonces se decide terminar con la vida de esa persona a expresión, sí, a expresión de la persona, ¿no? A petición, dejémoslo mejor, a petición de la persona que decide en ese momento tomar esa alternativa de acabar con su vida. Vamos a ver que en algunas situaciones, por ejemplo, la misma persona no puede tomar esa decisión. Personas que están sedadas, personas que están en una condición donde su raciocinio no es perfecto, entonces son otras personas las que tienen que tomar decisiones por ella. Es lo que vamos a ver aquí donde dice clases de eutanasia, o sea, la diferenciación de lo que existe en la eutanasia. Dice, la eutanasia pueden ser de dos tipos, activa o pasiva. Cuando hablamos de activa, se habla de la acción directa de la muerte a través de alguna sustancia. Y la pasiva es la interrupción de un tratamiento médico debido a una enfermedad incurable. Entonces hay dos tipos de eutanasia, la que es activa y la que es pasiva. Activa, cuando de repente, digamos, un grupo de médicos o un grupo de personas se reúnen y dicen, esta persona definitivamente ya no tiene una calidad de vida buena o su tiempo, su periodo de vida es demasiado corto, entonces deciden aplicarle una serie de elementos, generalmente son unas inyecciones, en otros casos algún tipo de veneno se le inculca a la persona, algunos lo beben y entonces se le induce a la muerte. Ese es inducida a la muerte, digamos, en cierto aspecto. Eso es cuando es activo. Pasivo es cuando un tipo de persona, un tipo de enfermedad que posee una persona, no puede ser curada, las perspectivas de vida son cortas, entonces se le para el proceso que se traía o el tratamiento que se traía. Digamos, una persona que está sufriendo de un cáncer fortísimo, que su periodo de vida ya es demasiado corto. ¿Qué hace la medicina o qué hacen los médicos? Dicen, bueno, este paciente ya no tiene solución, lo que vamos a hacer es que ya no le vamos a dar medicinas para curarle la enfermedad, sino de pronto algunos paliativos para que tenga, no sienta dolor o algunas cosas. Entonces cuando se le suprime, se le quita, digamos, se le interrumpe el tratamiento médico, esa es una forma de asistir a la persona a que muera en una forma pasiva. Entonces una es cuando se le proporcionan los elementos para que muera y otra es cuando se le quitan ciertos elementos para permitirle que entonces la enfermedad continúe su proceso y la persona muera. Esos son los dos tipos de eutanasia que existen, entonces una activa y una pasiva. Dice también, hay dos tipos de aspectos, la voluntaria y la involuntaria. Esta fue la que mencioné anteriormente, ¿no? Que es la voluntaria, obviamente es cuando la persona decide por sí misma acortar su vida. Una persona es consciente de que su periodo de vida ya no es demasiado largo, está teniendo demasiados dolores, tiene demasiado tormento, demasiado sufrimiento y decide por sí misma, pero esa persona es cuerda, digamos, es consciente de la situación y de las decisiones que toma. Esa es una posición voluntaria. Sin embargo, hay otro tipo de personas que no pueden tomar una decisión, personas que por alguna circunstancia, como lo mencioné, están sedados, viven en un tema vegetativo, por ejemplo, hay personas que viven bajo esa condición vegetativa y obviamente no pueden tomar una decisión por alguna circunstancia. Entonces la decisión la toman los parientes o personas más cercanas, o puede ser incluso hasta, bueno, los médicos siempre tomarán la decisión, pero en la medida en que exista una relación con algún tipo de familiar o una persona
que sea totalmente cercana a la persona que va a morir, ¿no? A la que se le va a practicar la eutanasia. Entonces, digamos, ese es el tema involuntario, cuando la persona que va a morir por sí sola no toma la decisión, sino que la toman otras personas. Entonces es voluntaria o involuntaria dependiendo de la situación. La otra situación que vemos allí, existe lo que es la muerte digna, que oímos mencionar allí, y el suicidio asistido. Son dos términos completamente distintos. ¿Qué es la muerte digna? Es cuando el paciente tiene control y toma la decisión de terminar con su vida antes de que su vida, la calidad de su vida se degrade. Eso es una muerte digna. Y un suicidio asistido es cuando se le ayuda a un paciente con lo necesario para que termine con su vida. Entonces, notemos allí, la muerte digna es cuando la calidad de vida de la persona ya se está deteriorando completamente y entonces se toma la decisión con control del paciente para acabar con su vida. El suicidio asistido, por el contrario, o mirándolo desde otro punto de vista, es cuando se le dan los elementos a una persona para que ella misma tome la decisión de suicidarse, de quitarse la vida. Eso pasa en algunos aspectos o en algunas personas que han pasado con esta situación. Ellos mismos generalmente dicen que generalmente eso se hace incluso hasta fuera de un sitio hospitalario, médico, lo que sea, si no es la decisión que toman cierto grupo de personas y dicen, bueno, esta persona quiere morir, ella le dice, por favor, denme algún tipo de veneno, algún tipo de cosa y yo me suicido. Personas que obviamente están atadas a una cama, que no tienen forma como salir, que no tienen movimiento, que no tienen acceso a cosas y que desean acabar con la vida, entonces piden auxilio a otras personas que les ayuden y de hecho se ha dado y hay muchos casos por allí mostrados de personas que entonces les suministran ciertos elementos para que ellos se suiciden voluntariamente. Eso es un suicidio asistido, se le ayuda en esa forma a la que la persona tome la decisión de morir. Y hay otras dos situaciones que son bastante controversiales o bastante, digamos, no tan explícitas y que son las que llevan a mucha confusión dentro de la sociedad. Uno que son los enfermos terminales y otros los que son los enfermos desahuciados. En esa terminología, digamos, se basan para tomar ciertas leyes y cuando esas leyes se aplican en diversas formas es cuando viene la controversia de saber cuándo se puede hacer esto y cuándo se puede hacer aquello. ¿Qué es un enfermo terminal? Es una persona que tiene una enfermedad grave y que, como dice el término terminal, su condición de vida, de acuerdo a la medicina, le dan 2-3 meses. Es decir, a esa persona, o de pronto hasta menos, una semana o 2 semanas, a esa persona le dicen, tiene cierta enfermedad y está tan grave que ya realmente lo que haga la medicina no alcanza para mucho. Esa persona entonces le dan un periodo de vida que no supera generalmente los 3 meses. Es un periodo de vida muy, muy, muy cortico. Entonces ese es un enfermo terminal, donde hay una enfermedad y ya hay, digamos, como un vaticinio de saber, pues el día exacto no se sabe cuándo va a morir, ni la hora, ¿no? Pero digamos, sí existe la posibilidad o se da un gran porcentaje de posibilidad de que esa persona no va a sobrevivir más de 3 meses, que puede ser un periodo bastante corto. Ese es un enfermo terminal. Pero un enfermo desahuciado, que es distinto, es una persona que posee una enfermedad que seguramente lo va a matar, pongamos un cáncer, ¿no? Se sabe que de pronto esa persona no se va a recuperar, que su vida va día por día a estar de peor. Pero esas personas o algunas de esas personas no se les puede decir con certeza, no, es que ya no le queda sino un periodo de vida corto, 3 meses por decir. No, esas personas se les puede hacer un tratamiento, no se van a curar, pero su periodo de vida puede ser 2 años, 3 años, 4 años de pronto. O sea, es un periodo largo. Ese es un enfermo desahuciado. Es decir, se sabe que no se va a curar, se sabe que va a morir de eso, pero su periodo de vida puede ser un poco más largo, o su periodo de sufrimiento desde que va a padecer es bastante largo, que no se le puede decir, no, es que usted va a vivir 3 meses o 2 meses o una semana. No, es una persona que seguramente va a poder vivir, o las expectaciones de vida es que puede durar 6 meses, 7 meses, 8 meses. Eso es un enfermo desahuciado.
Generalmente estos enfermos desahuciados llegan a su estado terminal al final. Una persona que está con un cáncer, digamos, y que ha padecido durante 2 años, por ejemplo, ese sufrimiento, hay un momento en que ya deja de ser un enfermo desahuciado para pasar a ser un enfermo terminal. Cuando ya le dicen, ya el cáncer lo avanzó totalmente, le hizo metástasis, el cuerpo ya lo tiene totalmente destruido, su periodo de vida será por ahí un mes. Ahí ya pasa a ser un enfermo terminal. Pero antes, mientras no exista una convicción de que el periodo de vida de esa persona es corto, entonces se llamará un enfermo desahuciado. Y esas son dos cosas que hay que diferenciar bastante, porque ahí es donde nace la controversia de las leyes dentro de los países y donde ha habido un choque y un muy poco entendimiento de cuándo se puede hacer una eutanasia y cuándo no se puede aplicar una eutanasia. Esos son problemas legales que aquí no vamos a entrar en eso, pero es solamente para que lo tengamos muy claro porque existe la problemática eso dentro de la sociedad. Aquí miremos aquí un cuadrito, cómo se ha dado esto de la eutanasia en algunos países. Se dice que el primer país que lo aprobó, a 1 de abril del 2002, que lo aprobó, lo reglamentó y todo lo demás, fueron los Países Bajos. Muchos conocemos a los Países Bajos y cuando nos hablan de los Países Bajos a veces no lo entendemos, pero cuando nos hablan de Holanda muchos tenemos conocimiento. Lo que pasa es que Holanda es solamente una región, un pedacito de ese país. El país entero se llama Países Bajos, pero hay una región allí chiquiticas que se llama Holanda. No sé por qué el mundo entero empezamos a llamar a ese país Holanda solamente, pero el nombre verdadero de esa situación de allá es Netherlands, incluso, que traducido es eso, Países Bajos. Pues esos Países Bajos, el 1 de abril del 2002, fueron los primeros que reglamentaron la eutanasia. Ya se daba en otros lugares, como Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos existía la eutanasia, pero allá se da por estados, no a nivel de país, sino de hecho hoy en día hay algunos estados como Oregon donde existe la eutanasia, pero otros estados donde la gente no puede aplicar para ese tipo de derecho que ellos llaman, ¿no? Eh, por eso entonces no se mencionan. Estados Unidos, por ejemplo, eso se daba en los años de 90, 1990, por ahí, entre los años 90, ya se daba. Pero no se toma a nivel de país completamente, sino ya es en Países Bajos, que es el primero que reglamenta toda la situación de lo que es la eutanasia. Por eso se pone como el primer país que dio una ley ya de lo que era la eutanasia, reguló lo que era la eutanasia. Los Países Bajos. Bélgica fue el segundo país, 28 de mayo del 2002 lo aprueba. Y Luxemburgo fue el tercer país, el 19 de marzo del 2009. Esos fueron los primeros países que oficialmente, ¿no?, entraron a aceptar la eutanasia como un derecho dentro de la sociedad. En Colombia se aprobó por la Corte Constitucional el 15 de diciembre del 2014. Aquí en Colombia empezó a funcionar. Recuerdo que hubo una gran problemática, controversia durante aquel tiempo, porque un personaje muy conocido aquí en Colombia se llama Matador, es un caricaturista muy famoso aquí en Colombia. De pronto en el extranjero, en algunos sitios habrá sido conocido porque es un caricaturista muy conocido. El padre de él sufrió un cáncer agresivo totalmente dentro de la parte bucal de él, le destruyó, dicen, totalmente sus labios, su dentadura, de tal forma que él ya no podía, o sea, le destruyó totalmente media cara, ese cáncer. No poseía nada, él ya lo único que comía era sentir es como líquidos a través de una manguera, y aparte de eso los dolores que vivía, o sea, según entiendo, era una vida insoportable totalmente. Él, me acuerdo que en ese tiempo aplicó justamente para la eutanasia y hubo gran controversia acá, primero por ser la primera persona que se iba a practicar eso de la eutanasia, y segundo porque era el padre de un personaje muy conocido aquí dentro de Colombia. Sin embargo, eso se le negó durante mucho tiempo porque obviamente pues no existía, no estaba regulado lo que era la eutanasia aquí en Colombia. A partir del año 2014 se regula y él pasa a ser la primera persona
que se le asistió para la muerte. Él recibió la eutanasia finalmente, se convierte en la primera persona que aquí en Colombia logra ese derecho de la eutanasia. Esa parte que aprobó Colombia aquí en la eutanasia es para los enfermos terminales. Por eso quiero y por eso hice la aclaración en un comienzo. ¿Qué es una muerte terminal? ¿Qué es un enfermo desahuciado? Porque es que siempre se piensa que la muerte es para cualquier tipo de personas y en el caso de Colombia las personas que quieren aplicar para eso de la eutanasia piensan que todo el que esté enfermo puede ir a aplicar y no, tiene que existir ciertos requisitos. Uno de esos, por ejemplo, aquí está aprobado lo que es cuando hay una enfermedad terminal, o sea, que se le da a una persona que el periodo de vida no es sino de 2 o 3 meses como máximo, que tenga una aprobación de parte médica que no tiene más un periodo de vida, puede entonces aplicar para eutanasia. Pero una persona que por ejemplo le decretan mañana cáncer, pues obviamente sabe que seguramente va a morir porque es una enfermedad que es casi que incurable, pero eso no le da mérito entonces para que se le aplique la eutanasia porque su periodo de vida puede ser más largo, puede ser 1 año, 2 años, como les digo. Entonces él pasa a ser es un enfermo desahuciado y no un enfermo terminal. Y ahí es donde hay una gran diferencia y hay controversia de quién puede aplicar la eutanasia y quién no lo puede hacer. En Colombia se aprobó entonces para los enfermos terminales la eutanasia en el año 2014. Canadá se aprobó en el año 2006 y España 2021. Realmente no hace mucho si bien lo miramos. Bueno, veamos en Colombia algún caso que se dio no hace mucho. Esto pasó recién ahorita en octubre. Y aquí viene el caso del que le estoy mencionando, de lo que es una muerte terminal y de lo que es un enfermo desahuciados. Esta señora Marta Sepúlveda padece la enfermedad degenerativa esclerosis lateral amitriófica. Para las personas que no conocen, es un tipo de enfermedad que ataca el sistema nervioso, la médula espinal, toda esta parte del cerebro, y la persona empieza a perder todo el movimiento del cuerpo. Ya sus piernas no funcionan, después no funcionarán sus brazos, después no funcionará el parte de su cuerpo y en general va muriendo de a poco, incluso hasta el final que pierde el movimiento de su rostro y todo. Esas personas, incluso la parte de la quijada y todo, se la tienen que sostener atada hacia la cara porque ellos ya sus músculos no responden y se les escurre totalmente. Uno de los personajes más famosos que sufrió este tipo de enfermedad fue Stephen Hawking, uno de los grandes científicos que seguramente muchos habrán escuchado por allí mencionar, que ustedes lo verían siempre en una silla de ruedas y él totalmente destruido, ¿no? Una persona que incluso vivió bastantes años con esa enfermedad. Le fue detectada cerca de los 20 años. Murió no hace mucho, creo que alrededor de 75 años murió él, vivió muchos años con esa enfermedad, pero ustedes de pronto lo vieron por allí que él no tenía, ni siquiera podía hablar. Recuerden que él hablaba era a través de un computador, ¿no? No podía mover las manos, no, totalmente lo único que movía eran los ojos, era lo único que movía este personaje. Esta señora se le detectó ese tipo de enfermedad. Y entonces de acuerdo a medicina, allá le hicieron algunos exámenes y se le descubrió pues la enfermedad de esta señora y le dijeron, bueno, esto ya no tiene cura, es una enfermedad que no le han encontrado cura, es una de las algunas enfermedades de las que no le han encontrado totalmente cura. Una persona que está diagnosticada con esto sabe que su periodo de vida va a ser destruido totalmente, su cuerpo se irá a desvanecer poco a poco, perderá el movimiento totalmente del cuerpo y empezará a depender es de que otras personas la ayuden. A esta persona le detectan esto y entonces le aprueban el hecho de que ella vaya a recibir la eutanasia. Ella dice, no, yo no quiero pasar por esa situación donde realmente yo cada día esté agonizando durante no sé cuánto tiempo puede ser. Como les digo, en el caso de Stephen Hawking vivió más de 50 años, pero hay personas que no duran sino 6 meses, 1 año, 2 años. Realmente es muy difícil pronosticar qué tipo de tiempo o cuánto puede durar una persona viva. A esta persona, a esta señora, le dijeron, bueno, le vamos a practicar la eutanasia y le dijeron que sí le daban la eutanasia.
Este 10 de octubre, como les digo, no hace mucho, que eso era un domingo, a las 7 de la mañana ella se tenía que presentar a un lugar allí donde dice, al Instituto Colombiano del Dolor, Inducol en Medellín, se tenía que presentar, allí dice que bueno, cuestiones ¿no? de logística, lo que tienen que hacer, procedimientos, le preguntan varias veces si está ella de acuerdo con la eutanasia, esto y aquello, que si está consciente de lo que va a hacer. Bueno, si al finalmente de todo ese cuestionario psicológico que le hacen allí, finalmente la señora dice, sí, yo quiero morir, entonces dice allí, le habrían inyectado un sedante con unas sustancias y sin conciencia moriría de un paro cardiorrespiratorio, inconsciente y sin dolor, que eso es lo que se busca, que la persona muera sin dolor. Entonces ella le aplicarían algo y le haría allí dice, como un paro cardíaco y moriría tranquilamente. Sin embargo, lo que aconteció fue que 2 días antes, el viernes ese, 8 de octubre, dice que apareció una carta allí, dentro de su casa, se le echaron ahí por debajo de la puerta. Ella vive con un hijo, es el único hijo que tiene, que la acompaña justamente y le apoya en esta situación. Fueron y miraron y era la cancelación de que ya no había eutanasia, ¿no? Entonces ella dice ahí que pensaron en un principio que era una broma, que de pronto algún grupo religioso que como nosotros vamos en contra de esas prácticas de pronto le estaban haciendo algo, pero no, ellos constataron que realmente fue el instituto aquel el que les había cancelado la eutanasia, que ya no se hacía. ¿Por qué no se hacía la eutanasia? Resulta que la señora durante esa semana, y ustedes lo pueden observar por allí en YouTube, salió dando una entrevista por alguna de las cadenas de televisión aquí en Colombia. Y eso la señora, así como se ve en la imagen que ustedes ven, muy alegre, muy contenta. O sea, uno la mira y dice, no, pues esta señora está más llena de vida que uno realmente. Entonces, ¿cómo se explicaba que la señora le fueran a practicar una eutanasia cuando ella realmente no presentaba un cuadro de una enfermedad terminal y que fuera de tiempo corto? Pues a eso fue que se pegó la ley. En Colombia, como les digo, está regulado el hecho de que la persona tiene una enfermedad terminal, puede terminar, pero pueden acabar con su vida, puede practicarse la eutanasia. Pero una persona que está desahuciada como ella, obviamente no va a tener solución en su enfermedad, se irá degradando dentro de su vida, que es ella lo que protesta y lo que teme, que su vida día por día será peor hasta depender totalmente de todos. Como les digo, ni siquiera pueden mover la boca ni nada porque todos los músculos se pierden su movimiento. Entonces ella pedía que entonces le permitieran la eutanasia. Iba a ser la primera persona en aplicársele la eutanasia sin que tuviera una enfermedad terminal. Como les digo, enfermedad terminal es la persona que se le dice no va a tener más de 3 meses de vida. En este caso ella posiblemente su enfermedad le vaya a durar 1 año, 2 años, 3 años. Stephen Hawking, ya les digo, duró más de 50 años. Entonces no se sabe exactamente cuánto es el periodo de vida que ella puede tener. De pronto puede ser corto, de pronto puede ser largo, pero no es una enfermedad terminal en este punto. Por eso no se le practicaba e iba a ser la primera persona que sin tener una enfermedad terminal en Colombia le fueran a practicar la eutanasia. Le fue cancelado. Hoy en día hay una controversia, mire, eso se suscitó aquí en Colombia por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, gente que apoyaba esto, gente, como les digo, por eso el título que les puse, temas controversiales, es por eso, porque ni siquiera dentro de la iglesia muchas veces nos ponemos de acuerdo. Y ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales, cómo pastores defienden este tipo de aspectos, como otros no lo defienden. Y lo mismo pasa dentro de la sociedad, muy polarizados. Hay algunos que sí creen que se debe hacer, otros que no se deben hacer. Bueno, el hecho es que la señora a este punto todavía no le han practicado la eutanasia. Creo que no ha habido una resolución al respecto y se sigue esperando qué puede pasar. Eso es lo que se da en el caso de esta que se dio de esta señora. Bien. Yo voy a mostrarles, por aquí tengo un videito acerca de la resolución que ha tomado últimamente aquí en Colombia, hablando de Colombia, lo que ha tomado, digamos, el gobierno acerca de lo que es la eutanasia.
cómo se puede practicar, no se puede practicar. Esto pasó la semana pasada, en uno de los noticieros salió, porque como les digo, hay tanta controversia que se ha reunido el Congreso, se han reunido ciertas personas para tratar de saber cómo van a regularizar esa situación. La semana pasada se emitió esto de parte del gobierno. Miremos lo que dice. Nuevamente se hundió en el Congreso un proyecto que buscaba reglamentar la eutanasia. Es la 13ª vez en los últimos 20 años que fracasa la iniciativa. Rocío Franco, ¿qué pasará con los pacientes que la están solicitando? Pues para varios expertos a quienes les sea negado el procedimiento de la eutanasia tendrán que acudir a la tutela, pero para otros que se oponen a este procedimiento hay muchos mecanismos, hay muchos científicos y hay mucho acceso a varios tratamientos que podrían evitar el llegar a este tipo de procedimientos. Pero ¿por qué se hundió en el Congreso de la República? Aquí se los contamos. Una vez más, el Congreso hundió un proyecto para reglamentar la eutanasia en Colombia. De poco han servido las 7 veces que la Corte Constitucional le ha pedido al Congreso legislar sobre la materia. En 1997, cuando la eutanasia se reglamentó como derecho fundamental, y desde entonces los legisladores han hecho 13 intentos por promulgar la ley, pero todos han fracasado. 3 en esta legislatura. Este Congreso, esta es la 3ª vez que se cae el proyecto en este Congreso de la República, en el actual Congreso. Es un Congreso que quiere imponerle desafortunadamente, mayoritariamente, no todo, mayoritariamente, una sola visión del mundo a la sociedad colombiana. Quienes se apartan de la regulación de la eutanasia en el Congreso tienen argumentos como este. En pleno siglo XXI tenemos la tecnología, las capacidades, el conocimiento para ofrecer a nuestros pacientes opciones más éticas, menos traumáticas y menos violentas para gestionar el final de la vida, porque la dignidad está en la vida. Matar no es un acto médico, por eso celebramos que el Congreso haya dicho no a la eutanasia por 3ª vez. Para quienes defienden a los pacientes que pretenden llegar a la eutanasia, dicen que no se requiere de la ley. Es un derecho fundamental y no se necesita una ley que reconozca esa naturaleza. En ese sentido, el rol del Congreso sigue siendo pasivo, como ha sido desde 1997, y lo que significa esto para las personas es que seguimos en la misma situación. Y sin ley, ¿cómo quedan los pacientes? Las personas que cumplan los requisitos pueden acceder a él. Las personas que se les dificulte, que le nieguen, que consideren que tienen derecho, pero se lo nieguen, pueden acceder a la acción de tutela, porque como este es un derecho fundamental, en Colombia los derechos fundamentales se protegen a la acción de tutela. Recientemente la Corte extendió el derecho a la eutanasia para enfermedades no terminales y pidió al Ministerio de Salud reglamentarlo. Sin embargo, esta entidad respondió que no lo hace porque considera que el fallo es ambiguo. Y es que la Corte Constitucional dice que es importante esta reglamentación del Congreso de la República porque, por ejemplo, no está reglamentado el tema de la eutanasia para menores de edad. Desde la redacción, Rocío Franco, Noticias Caracol. Si bien no está reglamentado para los jóvenes de edad, sí ya en algunos países lo hacen. Y no solamente para personas que, como les digo, tienen una enfermedad terminal, sino para otras situaciones. Como les digo, hay una controversia grandísima y esto se da incluso dentro de familias. Usted puede conversar con sus amigos y verá que hay posiciones muy encontradas respecto a esto. En Estados Unidos, hace algún tiempo, incluso eso lo transmitieron hasta último momento a través de YouTube. Una muchacha se hizo practicar la eutanasia. Resulta que el hermano de ella, que era como 2 años mayor que ella, el muchacho tenía algo así como 25, 26 años, los dos eran muy jóvenes. A él se le detectó un tumor cancerígeno dentro de la cabeza y eso no se lo pudieron curar, no lo pudieron operar, no le pudieron hacer nada. Él duró más o menos como 3 años vivo. Y la persona que lo cuidó fue la hermana, porque no eran sino los dos. La hermana fue la que lo cuidó, lo vio durante los 3 años y ella decía que el dolor que él tenía que soportar, yo creo que algunos que hemos vivido cerca de personas que tienen cáncer sabemos que los dolores que ellos seguro sienten son terribles porque ellos se levantan a cualquier hora gritando, desesperados. Es una locura total. Imagínense un cáncer dentro de la cabeza que ella lo vio prácticamente morir, digo, eso no era vida, eso era una agonía terrible todos los días, saber que a ningún momento, ni de noche, ni de día, ni durmiendo, él podía tener paz, sino ver cómo lo iba destruyendo poco a poco esa enfermedad sin poder hacer nada.
Dijo, era algo terrible realmente lo que podía ver que pasaba con el hermano. Él duró como 3 años más o menos batallando con ese cáncer. Finalmente murió a consecuencia de eso. Esta muchacha al poco tiempo empezó a sentir dolores de cabeza. Fue donde el médico asistió y ¿qué cree? Le encontraron el mismo tipo de tumor del hermano en la cabeza de ella. Es posible, dijeron en ese momento, que ellos hubieran heredado la misma condición. Ella había visto lo que había pasado con el hermano, lo que había sucedido, y ella dijo, no, yo sí a eso no me le mido. Yo digo, yo no voy a vivir una vida de esas, una destrucción de esas. Digo, yo no soy capaz de soportar un dolor tan terrible. Y de una vez se fue a la corte de los Estados Unidos y pidió que a ella le dieran el permiso de la eutanasia y se lo otorgaron. En Oregon le otorgaron el derecho. Y ella protestaba justamente que en el estado donde ella vivía, no recuerdo, creo que era Illinois, donde ella vivía, el estado donde ella estaba no aceptaban la eutanasia. Y ella decía, imposible que uno no tenga ni siquiera el derecho de morir dignamente. Viajó a Oregon y eso fue un caso muy sonado porque eso lo transmitieron todo directo a través de YouTube, todos los últimos momentos de ella. Eso fue un sábado cuando ella finalmente tomó la decisión que ya moría, creo que fue como a las 9 o 10 de la mañana, ya cuando llegó la hora en que, como eso lo tienen allí calculado, cuando llegó la hora del cuarto donde ella estaba, solamente creo que se quedaron unas pocas personas, creo como los médicos, algo así, sacaron las cámaras, ella se tomó el veneno, le aplicaron, no recuerdo cómo fue, y finalmente ella murió. Ese es el derecho que ellos luchan, que las personas que tienen cierto tipo de padecimiento buscan tener un final digno y no una muerte destructiva. En Chile hubo un caso cuando la presidenta era la señora Bachelet, donde una niña pedía que por favor le permitieran la eutanasia. En Chile no estaba aceptado, no recuerdo si hoy en día, la verdad no estoy seguro, si hoy en día existe lo que es la eutanasia en ese país. En ese tiempo no existía. Este también caso fue muy sonado justamente por eso, porque había una niña que pedía por favor a la presidenta que le otorgara el derecho a la eutanasia. Veamos el video de lo que se mostró en aquel momento. Es algo tan terrible que no puedo descansar, ni de día ni de noche, que les suplico con toda mi fuerza que me venga a ver, porque ya no puedo más esperar, no comprendo. No puedo comprender si hemos hecho de todo y sigo luchando para que ella me escuche. ¿Por qué no puede saber lo que me sucede si yo soy la que estoy sufriendo? Solo pido descanso. He llegado, le suplico que me dé la eutanasia, porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o que no se rompa. ¿Cómo no pueden entender que ya no puedo más? Que he hecho todo lo que me han impuesto, todo, he tomado de todo y nada me calma porque ya no puedo más. Le suplico, le ruego que me dé descanso, por favor. Ya no puedo esperar otro día, se lo suplico. Nadie comprende todo el esfuerzo que hay que hacer para sostenerme. Ya no puedo más. Realmente es lamentable el tipo de situaciones que algunas personas, según dicen esta niña, ya los huesitos se le habían deformado, se le rompían, realmente se había llagado el cuerpo. ¿Y dónde estaba la calidad de vida de una persona de estas? Hubo un caso similar aquí en Colombia de una persona que él tenía también un tumor, según entiendo, en la cabeza, y el joven llevaba no sé cuántos años en estado vegetativo. Ahora que lo pienso, ese caso no fue en Colombia, creo que fue en España. Llevaba no sé cuánto tiempo en estado vegetativo, cerca de 30 años. Usted sabe, en estado vegetativo es que la persona no está consciente de nada, ¿no?
está como dormida allí, solamente lo tienen con ciertos aparatos puesto y por ahí le dan alimento y le dan líquidos y lo que sea, pero él una persona así no reacciona. Dice que llevaba casi 30 años y la persona que lo cuidaba, que era la mamá, que el cuerpo se le llagaba, ¿no? Claro, al estar allí dentro de la cama sin movimiento, se le llagaban los brazos, se le llagaba la espalda, que no había como... Y dice, y lo peor de todo es que yo siento que él no podía ni expresar el dolor que tenía, dijo, porque lo único que se le veía era que le corrían lágrimas de vez en cuando. Entonces es posible que él sufriera, y él sintiera dolor, estaba atrapado dentro de un cuerpo, de pronto sentía dolor dentro de su cuerpo y no lo podía expresar en ninguna forma ni en ninguna situación. Y diga que eso no fue un mes, 2 meses, un año, 2 años, fueron casi 30 años en ese padecimiento. Una mañana llegó la mamá, la señora, y dijo, ¿sabe qué? Esto se acabó, y le pidió a los médicos que le cortaran entonces el servicio, de que lo mantenían vivo, que le cortaran aquellas cosas, y el muchacho finalmente murió. Ese es uno de los casos de que se presenta justamente de qué es una vida digna y una muerte digna de lo que se puede tener, y lo que muchas personas, como el caso de esta niña, solicitan muchas veces a los estados, a los gobiernos, que tengan el derecho digno de vivir. Hay un caso de una persona, hay bastantes casos que también se dio en España. Hubo un par de ancianitos, recuerdo, que ellos, el señor ayudó a morir la señora ayudó a morir al señor después de varios años, y lo hicieron incluso con varios, entre varios lo hicieron, pero lo ocultaron de tal forma de que no se supiese quién era el que lo había hecho. Entonces la policía investigó y buscó a ver quién era el que le había dado el veneno al señor, y nunca se supo eso. Eso se vino a saber hace como un par de años atrás, porque la señora contó finalmente qué era lo que había pasado y que ella era la que le había dado finalmente el veneno. Pues la señora ya tenía como 86 años, pues ya prácticamente ni decidieron condenarla porque ya era una viejita. Aquí les voy a presentar otro caso que se dio justamente en España. Bueno, María José, vamos a grabar este testimonio porque es muy importante. Para que quede constancia del deseo que llevas queriendo que se lleve a cabo, que es el suicidio tuyo. ¿Sigues con la idea de que quieres suicidarte? Sí. ¿Quieres esperar algo o qué es? No. No. ¿Quieres que se lleve a cabo ya? Sí. Sabes que te tengo que ayudar yo, que no hay nadie que te pueda ayudar. Y además no estaría bien que tú me lo has pedido. No sé. Lo sabes. Me lo has pedido muchas veces. Más de las necesarias, pero claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto. Hoy es 2 de abril de 2019. Entonces, ¿quieres e insistes de que quieres suicidarte? Sí. Vamos a ver, ¿quieres que lo prepare y lo hagamos mañana? Sí. Bueno, pues no hay nada más que hablar. Yo creo que... Cuanto antes mejor. No, María José, ha llegado el momento, el que tanto deseabas. Yo te voy a prestar mis manos. Eso es lo que tú no puedes, yo te voy a prestar mis manos. Primero vamos a probar con un poquito de agua, porque no sé yo si puedes tragar, ¿sabes? Si vemos que no puedes tragar, lo abortamos, porque... A ver, un poquito de agua. ¿Qué crees? Que sí. Que sí. Te lo doy entonces. No es mucho, pero puede que sepa mal, o sea que tienes que soportarlo. ¿Estás decidida? Sí. Pues adelante. Bueno,
La señora obviamente toma aquello y obviamente muere. Ella padecía la misma enfermedad de la mujer que está aquí en Colombia, la esclerosis lateral amiotrófica. Se cuenta que ella lleva 30 años padeciendo de esa enfermedad. Como les digo, es una enfermedad que te puede matar o que puede matar a la persona en 2 años, 3 años, 5 años. Ella lleva 30 años. Y como les digo, dese cuenta que ella ni poder ya prácticamente podía, porque como les digo, los músculos del cuerpo totalmente pierden el movimiento y no se puede hacer nada. Eso es lo que la eutanasia y la controversia que existe acerca de hasta qué punto se puede o se debe hacer la eutanasia. Como le digo, tanto en grupos religiosos como en grupos políticos, como dentro de la sociedad, dentro de las mismas familias, no hay un concepto exacto de lo que puede pasar acerca de la eutanasia. Miremos el siguiente puntico que tenemos acá y que dijimos que íbamos a dialogar, y es lo que se trata de la pedofilia, que es otro tema bastante escabroso. Pedofilia etimológicamente es la palabra derivada del término griego muchacho, que significa niño, y amistad. Es decir, entonces se considera que la pedofilia es la atracción hacia los adolescentes. Wikipedia lo define así: los términos paidofilia y pedofilia se usan en las ciencias de la salud para referirse a una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo actividades o al tener fantasías sexuales con los niños. Esto de pedofilia y ese último término, de repente en un tiempo ellos o los pedófilos quieren que ese término se cambie cuando se habla de tener fantasías sexuales con los niños, porque ellos dicen que no solamente son fantasías sexuales, sino que hay implícito también un sentimiento que se llama amor, porque ellos expresan y dicen que realmente lo que es una forma en que se puede amar a una persona. Existe el amor entre una pareja, entre un adulto y un adulto, una mujer y un hombre. Hoy en día existen entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Puede haber una relación entre una persona mayor y un adolescente, pero ellos también dicen que una forma de amar también puede ser un adulto o un niño. ¿Por qué no? Si existe la forma de amar. Entonces ese último término lo quieren cambiar y pueden hacer, están buscando es que ese tipo de orientación sexual sea aceptado dentro de la sociedad. Veamos este video que nos menciona algo de lo que pasó no hace mucho en un congreso en Europa. Let me tell you about Jonas. Jonas is 19 years old. He studies law in Munich. In his spare time, he likes to play soccer. Jonas has a secret which he thinks he cannot share with anyone, not even with his best friend or with his parents. He's just too afraid of anger, rejection, and repulsion. Jonas knows that he has to suppress his sexual drive for his entire life. And he also knows that there will never be a loving and fulfilling partnership that he can enter. Because Jonas is a pedophile. He's only attracted to female children between the ages of 6 and 12 years. According to current research, pedophilia is an unchangeable sexual orientation, just like, for example, heterosexuality. No one chooses to be a pedophile. We can make a difference for Jonas. We, as a society, can be there for him. Someone who's lonely and excluded from society has little to lose and is at much higher risk to commit a crime, like, for example, child sexual abuse. We can make Jonas feel that he stays a valuable member of our society, although he's a pedophile. I felt anger and disgust about pedophiles. My perspective has been completely changed by hearing Jonas's story, hearing about his cruel fate. I feel it as my responsibility to help others
overcome and escape wrong stigmatization, and to have a positive impact on our future society. Nótese allí cómo igualmente se está defendiendo la posición de los pedófilos. Algo así como pasa con el aborto, ¿no? El aborto dicen, si se aprobara el aborto, pues entonces no existiría la ilegalidad. Las mujeres no tendrían que cometer ese tipo de asesinatos contra ese tipo de bebés. Si se aprobara. Lo mismo está diciendo allí la mujer. Dice, si se aprobara la pedofilia, entonces no habrían tantos ataques sexuales contra los niños, porque sería algo aceptado dentro del mundo. Entonces se ponen en dos posiciones totalmente opuestas. Miremos aquí lo que tengo, otro slide de lo que nos habla. Dice, el movimiento MAP, no sé si algunos lo hayan escuchado hablar de él en algún momento. Vean lo que dice: el movimiento activista pedófilo, que es lo que es MAP, referido por algunos partidarios como el movimiento del amor hacia los niños, es un movimiento social que abarca una variedad amplia de opiniones y aboga por la aceptación social y el respeto hacia las personas que se sienten atraídas por menores de edad que no hayan delinquido anteriormente, es decir, pedófilos virtuosos. Esto me hace acordar cuando se hablaba allí, o se habla en la palabra del Señor que está en la cruz del Calvario, ¿no? Y hablan de un ladrón bueno. Resulta que si era ladrón y estaba condenado, pues no tendría que ser bueno porque algo tuvo que haber hecho, ¿no? Pero sin embargo se titula como el ladrón bueno, supuestamente. Aquí pasa lo mismo. Los pedófilos resulta que ahora son virtuosos, como ellos no han cometido ningún tipo de delito, no han robado, no han atracado, no han matado, no han hecho cierto tipo de cosas. Su único motivo es que aman a un niño, dicen, pues ellos son pedófilos, aman a los niños, pero son unos pedófilos virtuosos porque no han cometido ningún tipo de delito. Eso es lo que pasa. Sigue diciendo, los activistas pedófilos afirman que el deseo afecto sexual de los pedófilos hacia los niños es comparable, óigase bien, al de cualquier otra orientación sexual y exigen que no se relacione la pedofilia con los abusos sexuales contra menores, que se llama pederastia, ni se considera sistemáticamente abusivas las relaciones afectivas sexuales entre adultos y niños. Ellos acusan entonces eso. Cuando hay una relación que no es consentida, que es a la fuerza, eso se llama pederastia y eso sí tiene que ser condenado. Pero cuando existe una relación consentida entre un niño y un adulto, debería la sociedad aceptarlo, así como se acepta la relación entre dos partes adultas. Entonces ellos están exigiendo que se cumpla ese derecho también de que ellos puedan amar a los niños y que los niños puedan sentir amor de una persona adulta en esa forma. Este movimiento surgió por allá en Europa también hace muchos años, creo que en los Países Bajos, justamente por ahí en la época de los 60, incluso tuvo un movimiento político bastante fuerte, pero eso fracasó obviamente, sino que ha vuelto a resurgir. A partir del año 2006 más o menos volvió a resurgir este movimiento y ahora hay diferentes grupitos, digamos, pues es algo que no está extendido, grupitos en algunos sectores del mundo donde están abogando por este tipo de situaciones. Yo no dice, bueno, estas situaciones, en algún título leí incluso que decía la aberrante situación del grupo MAP, que es como se llaman ellos. Y uno dice, sí, aberrante en cierto aspecto, ¿no? Pero cuando uno mira hacia el pasado, ¿no? Como el caso del grupo del LGTB, nosotros, yo recuerdo, los que vivimos, que tenemos más de 40 años, nosotros tilbábamos en ese tiempo de aberrantes también la relación que podía existir entre dos hombres o dos mujeres igualmente. Para nosotros, en nuestro tiempo, hablo de los que vivimos más de 40 años, de pronto, para nosotros era una situación muy anormal y la sociedad los tilba. De hecho, por eso hoy estos grupos de LGTB y demás se sienten justamente atacados o que vivieron en un mundo anterior muy atacado, era porque nosotros no le permitíamos, o dentro de la sociedad no se permitía que ese tipo de cosas se dieran, ¿no? Hoy en día resulta que no, hoy en día
ya nosotros hasta les salimos debiendo a ellos, ya ellos tienen derechos, pueden hacer lo que quieran, y ya antes cuando nosotros, como en el caso de hoy que yo estaba hablando, no demorarán en tildarnos de homofóbicos, de personas que no aceptamos esto, que somos retrógradas, cavernícolas, que son, bueno, una cantidad de cosas que nos tildan. Eso hablando del grupo LGTB. Pero si traemos eso al mundo de la pedofilia, mire, a mí no me extraña que en 5, 10 años, no sé qué tiempo vaya, seguramente ese grupo va a tener también ya preponderar por sus derechos también. Y seguramente la sociedad va a tener que aceptarlos y será una cosa natural y no sé qué cosa irá a pasar. Hoy será aberrante como lo fue para nosotros aberrante hace unos años la situación de los homosexuales y de los gays y lesbianas y demás. Para nosotros era aberrante, hoy es normal. Para el mundo de hoy de pronto es aberrante una situación que la pedofilia existe. En un futuro seguramente será algo tan normal como cualquier otra cosa. Porque existe y como ellos defienden el libre derecho de amar de un adulto hacia un niño. Para ellos, como dicen allí, es un tipo de amor que así como se aman dos hombres, así como se aman dos mujeres, ¿por qué no puede amarse un adulto con un niño? Y es más, si un niño lo acepta, que es lo que ellos dicen, si un niño acepta ese amor, ¿por qué no permitirle que los niños se dejen amar? Nosotros conocemos cómo es la época de la adolescencia, de la niñez, que nosotros pasamos por esa situación y creemos que nuestros padres, nuestros familiares, todos están en contra, no hacen sino hacernos el mal y esto y aquello, y buscamos el escape en alguna situación. Dígame si esos niños, donde llega un adulto, un aprovechado de estos, y le ofrezca, le diga cualquier cosita de cariño, ellos seguramente lo aceptarán y se irán. Pues obviamente van a tener la consecución y seguramente la aprobación. Vamos a ver la sociedad hasta cuándo se permite. Es más, hoy en día, imagínense que es lo que algunos de nosotros hemos criticado. Los niños, nuestros niños, 11, 12, 13 años, que aspiramos que vayan a la escuela a estudiar, resulta que hoy van a tener relaciones amorosas. Aquí en un colegio fue cerrado por eso, porque una parejita de niños ahí de 13, 14 años, no se les permitió a ciertas cosas, uno se suicidó y vino la debacle total. ¿Cómo es posible que nuestros niños de 10, 11, 12 años, que uno supone que no tienen por qué estar involucrados dentro de estas cosas, hoy la sociedad los defiende y que tienen los mismos derechos de poder realizar un tipo de situaciones como esas? Entonces, ¿por qué no pensar que entonces los niños un día decidan y entonces no, me quiero ir a vivir con fulano, con sultano, lo que sea? Y la sociedad entonces si da libertad para permitir ese tipo de relaciones dentro de los colegios, ¿por qué en un futuro no lo podrá aceptar de que entonces existan las relaciones entre niños y adultos? Entonces eso de la pedofilia también puede ser algo que es muy grave dentro de la sociedad. Existe gran controversia hoy en día acerca de eso, muchos en la posesión de nosotros, en la posesión de la iglesia, totalmente en contra, pero si ustedes entran al internet verán grupos ya que están defendiendo y de hecho ya en algunos países en Europa ya se ha tratado de implementar algunas leyes para regular ese tipo de relaciones. Cosa increíble. Esta señora que estamos viendo ahí, Aurelia Bowers, la traje a colación porque es como quiero terminar y quiero concluir esta situación o este tema que hemos traído esta noche. En el caso de la eutanasia, aquí en Colombia está regulado el caso de las personas que tienen una enfermedad terminal que puedan morir dignamente. El caso, por ejemplo, de la niñeta esta que mostraba en Chile. El caso de la persona que les hablé que tenía un tumor en el cerebro. El caso de ciertas personas que no tienen un mérito de vida, que hacerlos subsistir a la fuerza en medio de ciertos dolores no se ha permitido, o que en algunas sociedades se permita. Está llegando a un punto final, porque ya se le está permitiendo a las personas no solamente que si tienen una enfermedad terminal puedan practicarse la eutanasia, sino también en otras situaciones. Esto, como les digo, no se da en nuestros países aún, en Europa sí. Este es un caso, por ejemplo, de la señora Aurelia Bowers. Año 2018, una joven holandesa bebió veneno suministrado por un médico y se acostó. Así esperó a que llegara la muerte. Pero ella, a diferencia de la mayoría de enfermos que recurren a la eutanasia en Holanda,
Póngale bien, no era una paciente terminal y además tenía 29 años. Des en cuenta, bastante joven y ni siquiera poseía una enfermedad terminal. Mira lo que sigue diciendo. La enfermedad psiquiátrica que la atormentaba desde los 12 años fue motivo suficiente para acabar con su vida. La gran mayoría de los 6.500 muertes por eutanasia en Holanda en el 2017 fueron por causas de personas con una enfermedad física. Sin embargo, 83 personas fueron sometidas a eutanasia por razones de sufrimiento psiquiátrico. Y esas personas como Brovers, cuya condición no era terminal, pero sí conllevaba un enorme sufrimiento y no tenían vistos de mejorar. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que en Europa ya existe la ley donde las personas pueden solicitar la eutanasia no solamente por conceptos de enfermedades terminales o pacientes desahuciados. Lo pueden exigir por personas psiquiátricas. En el caso de esta persona y en el caso de otros casos que ustedes pueden ver allí, son personas que han sufrido depresión. Y la depresión, imagínense que está tan arraigada dentro de la sociedad. Es tan fácil encontrar hoy una persona deprimida. Y resulta que en Europa ya se reguló que una persona que viva bajo depresión es apta para podérsele aplicar la eutanasia. Es decir, si una persona mañana amanece brava o con el síntoma de no, estoy deprimido, no tengo síntomas de la vida, no quiero vivir, esto ya pasó, esto, tiene el derecho ya de poder solicitar de que se le practique la eutanasia, solamente por eso. ¿Cuánta gente podría morir a raíz de eso? Uno se pregunta. Si vivimos en un mundo caótico donde justamente la depresión es uno de los casos más que se están dando más dentro de una sociedad, dentro de las personas hoy en día. ¿Hasta dónde nos va a llegar la sociedad? ¿Hasta dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a terminar? Esto está difícil. Aurelia Brovers comenzó a pensar en la muerte como una solución tras un largo historial de enfermedades mentales. Cuando tenía 12 años sufrí depresión y cuando me la diagnosticaron por primera vez me dijeron que tenía un trastorno límite de personalidad, dice en el reportaje. A eso le siguieron otros diagnósticos como trastorno de apego, depresión crónica, sufre de ansiedad, psicosis y escucha voces. Ese tipo de personas supuestamente ya están pudiendo pedir también la eutanasia o es perfectamente aplicables para un tipo de eutanasia dentro de Europa. Cosa tremenda, ¿no? Donde ya realmente el sabor de la vida no tiene mucho sentido para ciertas personas o para muchas personas en este mundo. Gloria al Señor. Posiciones respecto a estas situaciones hay muchas. Por eso el título era eso, temas controversiales. Como les digo, dentro de la misma sociedad hay demasiados puntos de vista. No se sabe realmente si la vida tiene o no sentido y qué cosas dentro de la vida pueden aceptarse o no pueden aceptarse. Nosotros estamos desde un punto de vista apegados acerca de lo que nos manda la vida cristiana, los principios religiosos. Y la iglesia es una de las más atacadas justamente por esto, porque no aceptamos, a pesar de ciertas circunstancias, muchas cosas de estas que se presentan dentro de la sociedad que parecieran ser normales. La eutanasia, el aborto, la pedofilia, la libertad sexual dentro de las personas, toda una serie de cosas, ¿no? El libertinaje, que no se aceptan dentro de la sociedad y por eso quizá la iglesia sigue siendo muy atacada a través de esto. Nosotros queremos recordar simplemente eso y saber dónde estamos situados. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará, nunca los abandonará. Uno mira las perspectivas de lo que existe en el mundo, de cómo el mundo irá a ser en un corto tiempo, si el Señor retarda su venida. Si el Señor retarda su venida, ¿cómo va a ser el mundo en que nosotros tengamos que vivir? Que nuestros hijos tengan que vivir, que tengan que padecer. ¿Qué es lo que van a experimentar o qué vamos a mirar? Y ahí es cuando toma valor las palabras que le dio el Señor a Josué.
Uno a veces lo toma muy a control, eso de que estaré contigo, iré contigo, sea fuerte, sea valiente. Pero aquí es cuando uno empieza a entender que esas palabras realmente sí tienen valor. Tenemos que ser demasiado fuertes, demasiados valientes para enfrentarnos a una sociedad que nos quieren cambiar todos los principios. Como la vacuna que nos pusieron ahora, obligados. Seguramente en un futuro, para las futuras generaciones estarán abocadas a aceptar una serie de derechos y de deberes que seguramente no querremos o no querrán ellos aceptar. Y sin embargo, van a ser impuestos seguramente y obligados a que eso se tenga que vivir. Por eso la palabra nos dice, sean fuertes, sean valientes. Ahí es donde toma valor muchas de esas palabras que les entregó a Josué. Yo estaré contigo, no teman a esas naciones, yo los acompañaré, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Y esa es la gran promesa del Señor para nosotros en esta noche. A pesar de toda circunstancia, a pesar de toda cosa que vivamos, hay que mantenernos fiel a la palabra del Señor y hacer respetar nuestros principios. ¿Seremos perseguidos? Bueno, eso es lo que nos dice la Biblia, pero hasta el final, con nuestros principios y con lo que nos enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor. Te damos gracias, mi Señor, en esta noche, Padre bendito, por tu santa palabra, por habernos acompañado, por la devoción que sentimos hacia ti, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, síguenos dando la fuerza para sostenernos en medio de este mundo de incertidumbre, en este valle de sombras, mi Señor Jesús. Que nosotros no apaguemos nuestra luz, sino que sigamos sustentándonos en el amor de tu verdad. Señor, ponemos el resto de noche en tus santas manos, e igualmente el fin de semana, para que tú nos acompañes. Gracias, Padre bendito, por tu santa bendición. Gracias al Señor y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta noche. Y ya será hasta una próxima oportunidad cuando volveremos con otra enseñanza de esta. Hasta entonces, Dios les bendiga.